Buenas a todos. Bienvenidos de vuelta. Mis queridos espectadores, aquí Shonjaku les vuelve a dar la bienvenida a este canal, continuando en la historia de un hechicero malvado en un cuerpo olvidado. Tengo que aclarar que esta historia no me pertenece. El link de la historia está en la descripción, vayan y apoyen al creador. Aviso de derechos de autor: los personajes de Re:Zero y Jujutsu Kaisen no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Yo solo les narro esta historia en este teatro. Pero bueno, espero que les guste y dejen su like y suscríbanse. Comencemos. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de Yamte Black Knight. Capítulo 17. 16. El infierno desatado. ¿Quién eres? Esa pregunta cayó como un rayo. La sala entera se quedó paralizada. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie siquiera respiró. La tensión era tan palpable que parecía que el aire se había petrificado. Tras varios segundos de angustia, Cell rompió el silencio con voz temblorosa. Reinhard. ¿Qué dices? Es Subaru, mi hermano mayor. El que me salvó. El idiota de esos ojos intensos. ¿Por qué preguntas eso? Reinhard no apartó la vista del impostor. Feld-sama, por favor, aléjese. No es quien usted cree que es. Tranquilo, Reinhard, cálmate. Subaru interrumpió con una sonrisa forzada. Esto debe ser algún tipo de malentendido. Pero Reinhard no sé lo que yo. Responde a la pregunta. Antes de que me vea obligado a actuar. ¿Quién eres? Dio un paso al frente. La tensión en la sala se intensificó. Emilia, Garfield, Beatrice y Rem se dispusieron inmediatamente a bloquearle el paso. Reinhard, por favor. Sé que esto es confuso, pero es Subaru, suplicó Emilia, con la voz quebrándose. No dejaré que te acerques más a Subaru, añadió Rem con firmeza. Supongo que no darás ni un solo paso hacia el Subaru de Betty, advirtió Beatrice, con los ojos llameantes. Si tocas a mi capitán, te arrancaré los brazos, gruñó Garfield, apretando los dientes. Reinhard mantuvo la calma, pero su tono se endureció. Les pido a todos que se aparten. Esa persona no es Subaru Natsuki. Eso es ridículo. Espetó Beatrice. Conozco a mi contratista. Es él. Supongo que no debería decir semejantes tonterías. Reinhard bajó la mano, y la apuntó directamente al impostor. Lo siento, Beatrice-sama. Pero lo he confirmado. Con mi alma, mi corazón, y mis protecciones divinas. Ese no es Subaru. El silencio regresó. Más denso que antes. Rosual no sabía qué pensar. Había estado viendo Subaru durante semanas. Nada le había parecido extraño. ¿Me engañaron todo este tiempo? Los caballeros comenzaron a desenvainar sus espadas. La tensión era insoportable. Reinhard, ¿de qué estás hablando? Por favor, cálmate. Subaru es. Pero Emilia no pudo terminar la frase. Una risa rasgó el aire. Ja. Todos se giraron. La risa provino de Subaru. ¿Subaru-kun? Preguntó Rem, confundida. Pero la risa no cesó. Jaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jaj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 a. Y entonces. Jaja, una risa retorcida y maníaca llenó la sala. Una risa que jamás podría provenir del héroe de Priestella. Del cazador de bestias mágicas. Del caballero bondadoso y gentil. Esa risa pertenecía a un monstruo. Todos comenzaron a retroceder. Los caballeros desenvainaron sus armas. Wilhelm, Ricardo, Pristilla, Al, e Inkel y Julius se prepararon. Ram alzó su varita. Rosual comenzó a recitar un conjuro. Las risas se fueron desvaneciendo poco a poco. Subaru. Susurró Emilia, sin poder comprender. Natsuki-san, ¿estás bien? Preguntó Otto, aunque en el fondo, ya lo sabía. Tras unos segundos de silencio, Subaru habló. Lo siento, me estaba riendo de mi propia estupidez. Debería haberlo previsto. Después de todo, eres el más fuerte. Bueno, supongo que ya no tiene sentido esconderse. Entonces su frente comenzó a cambiar. Apareció una cicatriz donde antes no la había. Subaru comenzó a desatar el hilo que separaba la parte superior de su cabeza del resto de su cuerpo. Rem intentó detenerlo. Intentó protegerlo. Pero lo que vio, la dejó paralizada. Todos observaban horrorizados. Subaru se quitó la parte superior del cráneo. Y lo que reveló, era incomprensible. Dentro de su cabeza, había un cerebro. Un cerebro con boca.
Lo exhibió con orgullo, sonriendo de oreja a oreja, con la satisfacción de un loco. Ah, la expresión en los rostros de la gente cuando les enseño esto, siempre impagable. Volvió a colocar la tapa. Levantó las manos. Soy un hechicero con más de 1000 años de existencia. Proveniente de más allá de la Gran Cascada. Nacido en la era Heian. Autor del juego de la purga. Cómplice en la muerte de Satoru Gojo, soy Kenjaku. Un placer conocerlos, idiotas, regresó el silencio. Tan absoluto que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Las preguntas inundaron las mentes de los presentes. ¿Tiene más de 1000 años? ¿Proviene de más allá de la Gran Cascada? ¿Qué es la era Heian? ¿Qué es el juego de la selección? ¿Quién es Satoru Gojo? Pero por encima de todas esas preguntas, una verdad comenzó a hacerse evidente. Subaru Natsuki estaba muerto. Kenjaku sonrió. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Nadie respondió. Al principio no, hasta que una voz, cargada de tristeza y rabia, rompió el silencio. ¿Qué le hiciste? Preguntó Emilia, con la mirada fija en la de él. Kenjaku ladeó la cabeza. ¿De qué estás hablando? Pero Emilia ya no pudo contenerse. Durante meses, vivió con la culpa. Culpa por haber perdido a su caballero. Cuando regresó, pensó que era una segunda oportunidad. Una oportunidad para arreglar las cosas. Para darle el amor que nunca pudo. Pero todo fue una mentira. Una cruel ilusión. Un parásito con su rostro. Y esa mentira, fue un crimen que jamás perdonaría. Con una furia y un dolor que no había sentido desde que Pandora mató a Madre Fortuna, desde que Zeus se convirtió en un monstruo, desde que Subaru murió, Emilia gritó. ¿Qué le hiciste a mi caballero? Invocó una espada de hielo y la apuntó directamente a Kenjaku. El resto del campamento estaba sumido en la rabia y la desesperación. Ren quería desmayarse. Su héroe se había ido. No fue un milagro. Solo un parásito usando su cuerpo. ¿Cómo te atreves a usar el cuerpo de mi héroe, monstruo? Beatrice quería negarlo. Pero la verdad estaba ahí, a la vista. Su contratista estaba muerto. Y esta criatura lo usaba como una máscara. Sal del cuerpo del Subaru de Betty ahora mismo. Ram lo sospechaba. Pero verlo con sus propios ojos, la hizo temblar de furia. Sal del cuerpo de Barusu ahora mismo. Otto finalmente comprendió. Había estado cegado por el dolor y el alivio. Pero lo habían engañado. Maldito. Deja de usar el cuerpo de mi amigo. Gritó, con los ojos ardiendo. Garfield jamás había sentido tal rabia. Rabia contra la criatura que usaba el cuerpo de su capitán. Rabia contra sí mismo por no haberlo protegido. Su capitán había muerto por su propia debilidad. Pensó que podría redimirse, pero Subaru nunca regresó. Solo quedó un cascarón. Monstruo enfermo. Sacad a ese cerebro del cuerpo de mi capitán. Rosual había sido engañado. Engañado haciéndole creer que la clave para revivir a su maestro había regresado. Pero todo era una mentira. Una burla. Por primera vez en mucho tiempo, Rosual L. Matters estaba realmente furioso. Parece que te metiste con la gente equivocada, Kenjaku. Kenjaku los miró. Uno por uno. Rostros deformados por la rabia, el dolor, la traición. Y sonrió. Perfecto. El resto de los presentes estaban igual. Furiosos, indignados, destrozados. El cadáver de un héroe había sido profanado. Y no por un enemigo, sino por algo mucho peor. Wilhelm apretó los dientes. Reinhard mantuvo la mirada fija, con una expresión más seria que nunca. Ambos sabían lo que Subaru había hecho por ellos. Y ver su cuerpo usado como disfraz, era una ofensa que jamás podrían perdonar. Crutchfeld, Ricardo, Julius, Anastasia, todos compartían el mismo sentimiento. Rabia. Vergüenza. Dolor. Priscilla ni siquiera se molestó en ocultar su asco. Dame 5 segundos y te herviré el cerebro. Mientras tanto, Aldebarán pensaba, este tipo viene de donde yo vengo, maldita sea, el maestro nunca me habló de esto. Tendré que recurrir a Olshamak por si acaso. Las armas se alzaron. Todas apuntaban a Kenjaku. Pura hostilidad. Kenjaku simplemente exhaló. Y con una sonrisa burlona, respondió. Sí, ya me imaginaba que reaccionarías así. Se volvió hacia Emilia. Y sobre tu pregunta, Emilia Tan, la forma en que pronunció el apodo hizo que Emilia se estremeciera.
Oírlo con la voz de Subaru, pero sin su alma, le revolvió el estómago. Simplemente tomé prestado su cuerpo. Lo vi de lejos mientras lo ejecutaban de una manera, digamos, incivilizada. Y pensé, qué desperdicio. Mejor darle un buen uso. Ese comentario encendió la chispa en la sala. Para él, el cuerpo de Subaru no era más que una herramienta curiosa. Estás indignado porque tomé prestado su cuerpo, pero comparado con lo que le hiciste, mis acciones fueron casi misericordiosas. Kenjaku dio un paso al frente. Lo abandonaste cuando suplicó clemencia. Lo dejaste pudrirse en una celda, mientras el gato simplón le freía la sangre. Lo ignoraste mientras los guardias lo golpeaban. Y al final, dejaste que lo ejecutaran como a un criminal. Yo solo usé su cuerpo. Ni siquiera le hice daño. Tú, en cambio, aquellas palabras calaron hondo. Porque eran ciertas. Y todos lo sabían. Pero no podían permitir que su cuerpo fuera usado de esa manera. No otra vez. Entonces Kenjaku lanzó otra bomba. Y lo peor, es que su muerte no fue la primera. La sala se llenó de murmullos. Confusión. Excepto para Aldebarán y Rosual. Ellos ya lo sabían. O al menos, lo sospechaban. Los ojos de Rosual se abrieron de par en par. Y en su mente, se formó una revelación. ¿No me digas que tenía que morir para reescribir la historia? Kenjaku alzó la voz. Aquí tenemos 2 detectores de mentiras. Así que pueden confirmar que lo que estoy a punto de decir es cierto. Prepárense, porque voy a decir cosas que los dejarán boquiabiertos. Verán, el chico ni siquiera era de este mundo. Venía del mío. Miró a Anastasia, quien se estremeció. Para ella, todo tenía sentido. Por eso nunca había descubierto nada sobre él. Por eso era un misterio. Era un chico normal. Sin poderes. Sin habilidades especiales. Simplemente ordinario. Y de repente, fue arrastrado a este mundo lleno de amenazas. Sin previo aviso. Sin opción. De hecho, su primer día aquí, fue el día que te conoció, Emilia. Emilia se quedó sin palabras. Todo tenía sentido. Por eso no podía escribir. Por eso no entendía nada. La idea de que lo hubieran arrancado de su mundo sin saber cómo regresar, le partía el corazón. Kenjaku continuó. Entonces ya sabes el resto. Luchó contra Elsa. Salvó a Emilia y a Felt. Protegió la aldea de Arlan. Luchó contra Julius. Mató a la ballena blanca, a Betelgeuse y al gran conejo. Salvó el santuario. Derrotó a Regulus en Priestella, por cierto, gracias por lo último, pero lo que no sabes, es cómo lo hizo. ¿Nunca te preguntaste cómo siempre sabía qué hacer cuando el peligro acechaba? ¿Nunca se te pasó por la cabeza cómo sabía cosas que no debería saber en circunstancias normales? Esa pregunta resonó en la mente de todos. Era cierto. ¿Cómo supo Subaru del robo de la insignia de Emilia? ¿Cómo supo del ataque a la aldea de Arlam? ¿Cómo supo del asalto del culto de la bruja a la mansión Matters? ¿Cómo supo del plan de Rosual en el santuario? ¿Cómo supo del ataque de Sirius en Priestella? Bueno, la respuesta es sencilla. Kenjaku bajó la voz. Y eso lo hizo aún más aterrador. Subaru Natsuki regresaba de entre los muertos. Ese comentario. Esa simple afirmación. Congeló la sala. Tenía que ser mentira. Tenía que serlo. ¿Regresaba, a través de la muerte? Susurró Emilia, temblando. Miró a Krushch, esperando que lo negara. Pero Krushch estaba pálida. Le devolvió la mirada. Y asintió. Era cierto. El mundo de Emilia comenzó a desmoronarse. Su caballero había estado muriendo, sin que ella lo supiera. Y ahora se preguntaba, ¿cuántas veces? Ren no podía creerlo. Suerte, había estado muriendo una y otra vez. Beatriz se llevó la mano al pecho. Las pesadillas, eran ecos de esas muertes. Reynard, gracias a su protección divina, sabía que era cierto. Pero aún así, le costaba aceptarlo. Le fallé más de lo que jamás imaginé. Kenjaku continuó. Cada vez que moría, volvía al pasado. ¿Sabes cuántas veces murió a manos de Elsa en su primer día? 2 veces. Y una vez a manos de los matones que reclutaste, Felt, y en esos bucles, vosotros 2 también moristeis. Destripados en una casa en ruinas. Uno por su astucia, el otro por su avaricia. Emilia y Felt temblaban. Querían negarlo.
Pero todo tenía sentido. Emilia recordó que Subaru le había dicho que ella lo había salvado. Nunca había entendido a qué se refería. Pero si de verdad había regresado a través de la muerte, ahora todo tenía sentido. En la mansión de Roswaal, murió una vez a manos de Meili. Una vez por suicidio. Y 2 veces, por tu culpa, Rem. Rem se quedó paralizada. Quería negarlo. No podía ser. Jamás lo mataría. Ella gritó. Estás mintiendo. Jamás le haría daño a Subaru-kun. Deja de mentir, monstruo. Amaba a mi héroe. Kenjaku la miró fríamente. Sí, pero eso fue mucho después. Lo mataste por el olor. Apestaba a sectario. Una vez fuiste rápido. La otra, lo torturaste durante horas. Lo curaste. Lo lastimaste. Lo curaste. Lo lastimaste. Igual que a Félix. Durante horas. ¿O acaso olvidaste tus intenciones cuando llegó por primera vez a la mansión? Rem quería negarlo. Negarse a sí misma que jamás lastimaría a su héroe. Pero no podía. Recordaba la hostilidad que sintió hacia él cuando llegó. Y eso la hizo querer derrumbarse. No lo hizo, solo porque Ram la sostuvo. Sabía, por ese olor, que era capaz de hacerlo. Y eso, la destrozó. Ah, y aquella vez que se quitó la vida, fue porque tú, Rem, moriste a manos de Meili. Ram casi lo mata, pensando que era su culpa. Y para evitar tu muerte, acabó con su vida. Los gemelos temblaban. Querían creer que era mentira. Pero ni Reinhard ni Krust lo negaron. Era cierto. Durante el ataque de Betelgeuse, murió 4 veces. Una vez a manos de Julio, cuando estaba poseído. Los ojos de Julius se abrieron de par en par. No podía creerlo. Pero Reinhard no lo negó. De hecho, eso explicaba por qué Subaru sabía que Betelgeuse podía poseer cuerpos. Porque él mismo lo había vivido. Las otras muertes, fueron obra de tu querido Puck, Emilia. Emilia ya no quería escuchar a ese hombre. Se atrevía a usar el cadáver de su caballero como si fuera un disfraz, y ahora estaba calumniando a su padre, el que la protegió cuando el mundo la odiaba. Ella gritó. Deja de mentir. Mi padre nunca haría eso. Él no mataría a Subaru. Reinhard bajó la mirada. Emilia-sama, lo que dijo es cierto. Emilia sintió un nudo en la garganta. Kenjaku sonrió. Y hay más. El contrato que tenías con Puck tenía una cláusula oculta. Si morías, él destruiría el mundo. Todos se volvieron hacia Emilia. ¿Es cierto, Emilia-sama? Preguntó Ram. Emilia no sabía qué decir. ¿Su padre realmente haría algo así? Ella no lo sabe. Porque esa parte, nunca se la mencionaron. Kenjaku se encogió de hombros. Y pensar que, en Priestella querías otro cristal para traerlo de vuelta. Qué gracioso, gracias a las muertes de Subaru supo de la ballena blanca. Y de la ubicación de los cultistas de la bruja, si no fuera por él, tú, Krust, y tú, Wilhelm, habrían sido asesinados y olvidados por la ballena. Ese comentario los dejó pálidos a ambos. Sabían que Subaru había sido crucial en esa batalla. Pero pensar que sin su intervención, no solo habrían muerto, sino que el mundo habría olvidado que alguna vez existieron, era una idea que no querían aceptar. Pero en el fondo, tenía sentido. Para Anastasia, eso explicaba cómo Subaru sabía tanto sobre la ubicación de la ballena y los planes del culto de la bruja. En el santuario, murió 5 veces, la voz de Kenjaku resonó con cruel calma. Todo por culpa de Roswaal, y sus planes para revivir a la bruja de la codicia. El silencio se hizo añicos como el cristal. Todos volvieron la vista hacia Roswaal. Hostilidad. Incredulidad. Revivir a una bruja del pecado, no era solo una traición. Era una blasfemia. Matters. ¿Es cierto? Rugió Bordeaux, con el rostro ardiendo de furia. Roswaal abrió la boca, pero Reinhard dio un paso al frente. Es cierto. No detecto ninguna mentira. Roswaal apretó los dientes. Ya estaba canalizando magia. Listo para huir. Pero Kenjaku no se lo permitió. Ah, y hay un pequeño detalle. Al igual que yo, has estado transfiriendo tu conciencia de cuerpo en cuerpo dentro de tu propio linaje. Yo, al menos, lo hago con desconocidos. Tú lo haces con tus descendientes. Eso sí que es compromiso. Las miradas se convirtieron en cuchillas. Wilhelm sintió que su mundo se derrumbaba.
Si eso era cierto, entonces Julia, su antigua aliada, había formado parte de ese ciclo. Una marioneta de un hombre que intentaba resucitar a una bruja. No me parezco en nada a ti, bastardo. Gritó Rosual con los ojos muy abiertos. No lo sé, Roski, yo no estaría tan seguro. Kenjaku siguió hablando, como un profesor dando una clase. La mayoría de sus muertes fueron obra de Elsa. Quien, por cierto, mató a Rem, Ram, Frederica, Beatrice y Petra en varios bucles temporales. Una por suicidio. Y 2 a manos del gran conejo. Cada palabra era un golpe. Y cada golpe, más difícil de soportar. Llegados a ese punto, todos daban por sentado que lo que decía era cierto. No había contradicciones. Ni negaciones. Solo horror. Un pensamiento recorrió el campamento de Emilia. Murió a manos del gran conejo. Imaginar a Subaru siendo devorado por esa criatura, era suficiente para provocar pesadillas eternas. Y no olvidemos que, Otto y Garfield fueron indirectamente responsables de que una vez lo devoraran. Otto se quedó sin aliento. Garfield apretó los puños hasta que sangraron. La idea de que su hermano hubiera muerto por su culpa, era insoportable. En Priestella, murió 3 veces. Todo por culpa de Sirius. Aunque una de ellas, fue culpa tuya, Reinhardt. Sí, mataste a Sirius. Pero con su autoridad, también mataste a Subaru. Menudo amigo. Reinhardt se mantuvo firme. Su protección divina lo mantuvo estable. Pero por dentro, estaba destrozado. ¿Cómo pude haberle fallado tan profundamente? Kenjaku bajó la voz. Y eso lo hizo aún más aterrador. Después de eso, ya sabes lo que pasó. Fue olvidado cuando Royal Park profanó su nombre. Y ahí, fue cuando empezó su verdadero infierno. ¿Sabes cuántas veces murió en esa celda? Algunos querían que se callara. Que dejara de hablar. Pero no pudieron evitar escucharlo. Murió 542 veces. Torturado. Asesinado por Felix o por los caballeros cuando intentaba escapar. Al final, su alma se quebró. No pudo soportarlo más. Y murió para siempre. El ambiente se tornó gélido. Ya no era solo hostilidad. Era desesperación. Sin Subaru, todos habrían muerto hace mucho tiempo. Pensar en todo lo que había soportado. Todas las veces que había muerto. Hacía que algunos de ellos, desearan desaparecer. Reinhardt dio un paso al frente. Su voz era firme, pero cargada de tristeza. ¿Cuáles son tus intenciones ahora, Kenjaku, ahora que posees su cuerpo? Lo que hicimos o dejamos de hacer, no cambia el hecho de que estás usando el cuerpo de un héroe. Amigo mío. Tengo un plan. Uno que he estado preparando durante siglos. Un plan que llevará a la humanidad a una evolución sin precedentes. Uno que dará origen a un ser diferente a cualquier otro. Un plan que requiere este cuerpo. Y sí, también planeo matarlos a todos ustedes aquí. En parte por venganza. En parte porque son obstáculos para mi visión. Reinhardt lo miró con una mezcla de rabia y compasión. Ríndete, Kenjaku. Te doy una oportunidad. Hazlo ahora, o atente a las consecuencias. Kenjaku hizo una pausa. Luego sonrió. No lo creo. No mientras estés ocupado. ¿Ocupado con qué? Y entonces, todos lo sintieron. Un escalofrío. Un abismo. Una presencia que no debería existir. Como si la muerte misma los estuviera observando. Reinhardt comenzó a recibir protecciones divinas en rápida sucesión. Ataque. Defensa. Sanación. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que ese sentimiento, solo podía pertenecer a una persona. Aquella que consumió la mitad del mundo hace 400 años. La más temida. La más poderosa. La bruja de la envidia. Satella. Es Satella, dijo Reinhardt. Y con eso, la sala se quedó paralizada. La bruja de la envidia. Balbuceó uno de los nobles, aterrorizado. El miedo se extendió como la pólvora. Pero eso es imposible. La foca debería estar sujetándola. Gritó Bordeaux, atónito. El pánico y el terror se apoderaron de todos. De todos, excepto de uno, Kenjaku. Deberías ir a ocuparte de ella. Si esperas demasiado, podría destruir el mundo. Reinhardt lo miró con furia. ¿Tú causaste esto? En parte, sí. Pero ella decidió actuar. Mejor date prisa, antes de que vuelva a consumir el mundo. Sabía que su temperamento sería útil, pensó Kenjaku.
Para asegurarse de que el santo de la espada no interfiriera en sus planes, Kenjaku reveló el mayor secreto de Subaru Natsuki, un secreto que la bruja detestaba que saliera a la luz. Ahora que Envidia quería matar a todos, Reinhardt no tuvo más remedio que enfrentarse a ella, mientras que Kenjaku hacía lo que le placía. Reinhardt quería acabar con él. Pero sabía que no podía ignorar a Satella. Entonces Fel gritó: Rein, ve tras la bruja. Nosotros nos encargaremos de este bastardo. Reinhardt vaciló. Pero solo por un segundo. Asintió. Y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ahora estaban solos. Los candidatos. Los caballeros. Y Kenjaku. Todos sabían que Reinhardt lograría contener a la bruja. Así que centraron su atención en él. Kenjaku los miró. Y sonrió. Bueno, entonces, ¿qué esperan? Vengan a por mí. La respuesta fue inmediata. Antes de que estallara el conflicto, los sabios, los nobles, Krushch, Otto y Anastasia abandonaron el salón. Sabían que aquello ya no era diplomacia. Era la guerra. Kenjaku los observó marcharse con indiferencia. Ya me ocuparé de ellos más tarde. Los que se quedaron, se prepararon. Priscilla clavó su espada llama en el suelo, llamas danzando a su alrededor. Aldebarán expandió su territorio. Julius invocó a sus espíritus, uno por uno. Ron alzó su maza con ambas manos. Felt afiló su cuchillo, ojos ardiendo de furia. Etzo canalizó su magia, dedos vibrando con energía. Imkel preparó su espada. Wilhelm apuntó su hoja con precisión letal. Ricardo desenvainó su arma, gruñendo. Rama alzó su varita, lista para cortar el aire. Rema activó su estrella matutina, luz envolviéndola. Garfiel apretó los puños, músculos tensos. Los hermanos Pearlbalton adoptaron postura de combate. Emilia invocó una espada de hielo, escarcha extendiéndose por el suelo. Beatriz se rodeó de cristales ninja. Rosual murmuró encantamientos, su voz como un canto oscuro. Todos estaban preparados. Sabían que no se trataba solo de una pelea. Se trataba de justicia. Pero nadie se movió. El silencio era absoluto. Hasta que Garfiel lo rompió. Sal del cuerpo de mi capitán, maldito. Se abalanzó sobre Kenjaku con furia. No quería lastimar el cuerpo de su capitán, pero sabía que no tenía otra opción. Su puño voló directo hacia el rostro del impostor. Chocar una nube de polvo llenó la sala. Todos se cubrieron los ojos. Cuando se disipó, Kenjaku había desaparecido. Muéstrate, cobarde. Enfréntame como un hombre. Rugió Garfiel. Oh, pero estoy justo detrás de ti, gatita. La voz era diferente. Más aguda. Burlona. Antes de que Garfiel pudiera reaccionar, sintió un fuerte golpe en las costillas. Se le entumeció el cuerpo. Y fue lanzado contra una pared. Prisionero de guerra, Garf. Gritó Ram, corriendo hacia él. Pero no lo logró. Fue golpeada. Una y otra vez. Una ráfaga de golpes invisibles cayó sobre todos. Un destello azul cruzó el pasillo a una velocidad imposible. Priscilla, harta, clavó su espada en el suelo. Justo a tiempo, se alzó un muro de fuego. El atacante se detuvo. Ricardo aprovechó el momento. Saltó y le propinó un puñetazo en la cara a la figura. El atacante salió disparado hacia atrás. Cuando se puso de pie, todos lo vieron. Un chico con el pelo azul, ropa blanca y marcas en forma de rayo alrededor de los ojos. ¿Quién eres tú, plebeya?, preguntó Priscilla con desdén. El chico se rió. ¿En serio? ¿Ya te olvidaste de mí? Julius apretó la mandíbula. Kenjaku. Ese soy yo. Kenjaku se transformó en Casimo, su cuerpo crepitando con electricidad. Aprovechando la ignorancia de sus enemigos sobre la energía maldita y la hechicería, planeaba abrumarlos con poderes que jamás imaginarían. ¿Qué clase de poder es ese?, preguntó Beatriz, desconcertada. Yo lo llamo hambre maldita. La autoridad de la gula la robé de los cadáveres de esos hermanos glotones. El silencio se transformó en incredulidad. El misterio de los nombres devueltos acababa de resolverse. ¿Tú los mataste?, susurró Ram. Sí, lo hice. Y, sinceramente, fue fácil. Cada vez que uso esta habilidad, puedo convertirme en cualquiera que recuerde y usar sus poderes. A cambio, pierdo un recuerdo. Pero con más de 1000 años de existencia, no me importa. ¿Tampoco valoras tu vida?, preguntó Ren, furiosa.
Mientras alcance mi meta, nada más importa. ¿Por qué nos dices esto?, preguntó Wilhelm. Nos estás dando ventaja. Es un juramento vinculante. Si revelo mis habilidades, mi energía maldita aumentará. ¿Energía maldita?, repitió Beatrice, confundida. Nunca he oído hablar de algo así. Cosas de mi mundo. Pero si quieres una demostración, Kenjaku desapareció. Todos se prepararon. Pero no fue suficiente. Apareció frente a Beatrice y la golpeó de lleno en el pecho. Destello negro, Beatrice, gritó Emilia. Beatriz cruzó el pasillo volando. Ricardo la atrapó justo a tiempo. Emilia y Rem reaccionaron al instante. Eluma, gritó Emilia, lanzando cristales de hielo. Rem arrojó su estrella matutina, pero ninguno de los ataques impactó. Kenjaku apareció detrás de ellas y las golpeó con energía maldita electrificada. Chocar estaban incrustados en la pared. Aléjate de ellos, monstruo, gritó Ram, lanzando un ráfaga de viento. Kenjaku esquivó el ataque sin esfuerzo. Luego desapareció como un rayo. ¿Dónde estás, bastardo?, gruñó Garfiel. Por encima de ti. Todos alzaron la vista. Una figura femenina desnuda flotaba sobre sus cabezas. Oye, ponte algo de ropa, malo, gritó Mimi. Yo no elegí esta forma, de acuerdo. Hola Kitty, respondió Kenjaku. Etsu y Rosual no perdieron el tiempo. Lanzaron ataques mágicos. Kenjaku utilizó la técnica de Takako Uro, manipulación del cielo. Distorsionó el espacio y devolvió los ataques. ¿Qué demonios?, gritó Etsu, justo antes de ser alcanzado por su propio hechizo. Rosual lo esquivó, pero no el puñetazo de un panda que lo estrelló contra el suelo. Chocar Kenjaku, ahora en el cuerpo de panda, se abalanzó sobre él. Estaba a punto de aplastarle el cráneo cuando, ¡fura!, gritó Ram, enviando una ráfaga cortante. Kenjaku se transformó en Elsa Graniert. El corte lo atravesó, pero se regeneró al instante. Maldito seas, gruñó Ram. Kenjaku se giró. Garfiel volvió a abalanzarse sobre él. Pero Kenjaku lo esquivó con facilidad. ¿Me echaste de menos, cariño?, dijo con la voz seductora de Elsa. Voy a convertir tu cerebro en papilla. Me encantaría verte intentarlo, gatita traviesa. Antes de que Garfiel pudiera alcanzarlo, Rom apareció con su maza. Kenjaku se transformó en Aoi Todou. Usó su técnica ritual. Aplaudir intercambió su lugar con Rom. Gracias a la energía maldita que había infundido en los escombros mientras corría como Casino, el ritual funcionó a la perfección. Ron recibió un impacto directo. Salió disparado por el pasillo. Viejo Ron, gritó Ferel. Julius y Garfiel atacaron desde ambos flancos. Kenjaku aplaudió de nuevo. Otro intercambio. El puñetazo de Garfiel impactó en Julius. Julius, por reflejo, le cortó la cara a Garfiel. ¡Ak!, gimió Garfiel. Kenjaku aprovechó el momento. Golpeó a Garfiel con otro destello negro. Destello negro. Garfiel salió disparado por los aires. La batalla no cesó. Wilhelm intentó una de sus técnicas más letales. Kenjaku se transformó de nuevo en Casino. Le dio una patada en el estómago. Y desapareció como un rayo. Sin darles un momento para respirar, la voz burlona de Kenjaku volvió a llenar el aire. Me estoy divirtiendo, pero creo que es hora de probar algo diferente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ram sintió un fuerte golpe en la mejilla. Su cuerpo salió disparado por el pasillo y se estrelló contra una columna. Todos se giraron al unísono. Y lo vieron. Kenjaku, con el rostro de Subaru, sonriendo. Muy bien, es hora de usar mi segunda autoridad favorita. Levantó una mano. Providencia invisible. Inmediatamente, varias manos invisibles emergieron del aire como espectros retorcidos. Se abalanzaron sobre todos los presentes en la habitación. Rosual intentó acercarse, pero una mano lo golpeó en el estómago y lo estrelló contra la pared. Felt intentó apuñalarlo por la espalda, pero lo agarraron del cuello y lo arrojaron al suelo. Ricardo rugió y cargó, pero las manos lo inmovilizaron, aplastándolo contra el suelo. El trío formado por Mini, Etaro y Tibey intentó lanzar su grito sónico, pero las manos les taparon la boca antes de que pudieran emitir sonido alguno. Uno a uno, fueron sometidos. Aplastados. Silenciados.
Todos ellos, excepto uno, Pristilla. Con un solo golpe de su espada Yan, una ola llameante arrasó el salón. Las manos invisibles fueron incineradas al instante, liberando a todos. Tendrás que hacer algo más divertido si quieres entretenerme, plebeyo, dijo con una sonrisa arrogante. Kenjaku chasqueó la lengua. Créeme, tengo muchos trucos bajo la manga. Rosual, aún tambaleándose, dijo. Sabes, por muy fuerte que seas, estás rodeado de gente que puede matarte. ¿Por qué no te rindes ahora, antes de que las cosas empeoren para ti? Este Kenjaku es demasiado peligroso. Tenemos que acabar con él ahora mismo. Kenjaku lo miró con burla. Sabes perfectamente por qué no me rendiré, Benibuise. Al no pudo evitar soltar una risita. Años de planificación. Incontables sacrificios. No dejaré que todo sea en vano. Cuando te comprometes con algo imposible, tienes que estar dispuesto a darlo todo. Incluso tu vida. Lo entiendes mejor que nadie, ¿verdad? Rosual frunció el ceño. Puede que hayamos hecho cosas parecidas, pero no me parezco en nada a ti. Lo niegas, aunque tus acciones provocaron la muerte de todos en bucles anteriores. Pero tienes razón en una cosa. Puedo morir. Por eso, traje a alguien más conmigo. Kenjaku alzó la voz. Shaula, Aya. Todos miraron a su alrededor, confundidos. ¿Shaula? ¿La sabia de la atalaya de las Pléyades? Un estruendo ensordecedor sacudió el palacio. Chocar una de las paredes estalló en escombros. De entre el polvo emergió una figura femenina. Cabello castaño, ojos verdes y ropa reveladora. Maestro. ¿Se encuentra bien? Sí, Shaula. Nada que no pueda manejar. ¿Te importaría encargarte del payaso? Entendido, maestro. Antes de que Rosual pudiera reaccionar, Shaula cargó con una velocidad brutal. Su cuerpo salió disparado por los aires como un muñeco de trapo. Rosual-sama. Gritó Ram, horrorizado. Kenjaku sonrió. Tengo que admitir que, es adorable, ¿verdad? La encontré sola en la atalaya después de 400 años. En parte me alegra que ya no esté sola. Aunque, sinceramente, la veo más como una herramienta. Una herramienta muy entretenida. Se volvió hacia el grupo. ¿Ahora, en qué estábamos? Ah, sí, volvió a alzar la mano. Providencia invisible. Las manos regresaron, más fuertes que antes, golpeando a todos y haciéndolos volar por los aires. Todos, excepto Pristilla, quien una vez más los incineró con un movimiento de su espada. Tus trucos son patéticos, plebeyo, dijo, imperturbable. Kenjaku suspiró. ¿Sabes? La última persona que conocí que se creía intocable, acabó partida por la mitad. Y era el más fuerte de su generación. ¿Me estás comparando con una plebeya arrogante? Preguntó Pristilla, ofendida. No. Eso sería un insulto para Satoru Gojo. La furia de Pristilla estalló. Alzó su espada, dispuesta a quemar el alma de Kenjaku. Pero él ya se había transformado. Hambre maldita. Su cuerpo se transformó en Jogo. Apareció detrás de Pristilla y lanzó un ataque de fuego con la intención de desintegrarla. Pristilla reaccionó al instante. Una barrera de llamas surgió de su espada Yan. El ataque impactó. La barrera resistió, pero comenzó a resquebrajarse. Antes de ser consumida, Aldebarán apareció detrás de Kenjaku. Olsha. Estaba a punto de sellarlo con Olshamak, la técnica que su maestro le había enseñado. Pero Kenjaku ya conocía el secreto de Aldebarán. Se transformó en Toge Inumaki y activó el discurso maldito. No te muevas. Aldebarán se quedó paralizado. Mierda, mierda. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo moverme? Kenjaku se acercó lentamente. Bueno, realmente eres un experimento fallido. Aldebarán estaba atónito. Él lo sabe. Kenjaku no perdió el tiempo. Lo atacó con energía maldita, enviándolo a volar. Justo después de lanzar Aldebarán, Kenjaku presentía que se avecinaba otro ataque. No necesitaba mirar. Lo sentía en el aire. Una intención asesina, directa y ardiente. Es hora de cambiar de estilo, murmuró. Volvió a activar hambre maldita. Su cuerpo se distorsionó. Y en un instante, adoptó la forma de uno de sus favoritos, Takaba Fumihiko. La energía cambió. La atmósfera se tornó absurda. Pristilla, con su espada Yan en llamas, descendió como una diosa vengativa. Pero justo antes del impacto, la espada se dobló.
como si fuera de goma. El golpe apenas rozó su hombro. Un leve roce. Inofensivo. Priscilla retrocedió, atónita. ¿Qué truco es este, plebeya? Kenjaku, con la voz de Takaba, se encogió de hombros. Sencillo. Pensé que sería divertido que tu poderosa espada se convirtiera en un juguete de goma. La expresión de Priscilla pasó de la incredulidad a la furia. ¿Te atreves a burlarte de la espada de una diosa? Pero Kenjaku ya había cambiado de forma. De vuelta a Kashimo, su cuerpo crepitaba con electricidad. Ahora, basta de bromas. Antes de que Priscilla pudiera reaccionar, Kenjaku apareció detrás de ella y le propinó un golpe brutal. Destello negro. El impacto fue tan violento que Priscilla salió despedida por los aires, estrellándose contra una columna de mármol que se hizo añicos al contacto. El eco del golpe resonó por todo el dominio. Y Kenjaku simplemente sonrió. Uno menos. ¿Quién sigue? Kelly y Lelma aparecieron detrás de él, listos para decapitarlo. Pero Kenjaku activó la providencia invisible. Ambos fueron golpeados y lanzados a varios metros de distancia. Hasta ahora solo he usado hambre maldita y providencia invisible. Manipulación de espíritus maldita y sistema antigravedad, los guardaré para cuando las cosas se pongan extremas. Quizás sea hora de cambiar de estrategia. Pensó Kenjaku. Entonces oyó un sonido detrás de él. Rem. Ella alzó su estrella matutina, apuntando directamente a su torso. Kenjaku no se movió. No se defendió. Dejó que el ataque la alcanzara. Chocar. ¡Ah! Un grito resonó en el pasillo, pero no era el de Kenjaku. Rem se giró. Lo que vio la dejó paralizada. Ram, su hermana, tenía una herida abierta en el pecho. La sangre brotaba sin control. Rem volvió a mirar a Kenjaku. Ni un rasguño. Corleonis, dijo con una sonrisa torcida. Le había transferido la herida a Ram. Rem temblaba de rabia. Monstruo. Quería matarlo. Quería hacerlo sufrir. Pero no pudo. Corrió hacia su hermana, desesperada por ayudarla. Kenjaku no lo permitiría. Se transformó en Ryu Ishigori. Granite Blast. Una tormenta de rayos de energía maldita se dirigió hacia Rem y Ram. Pero antes de que pudieran alcanzarlos, una barrera se alzó frente a ellos. Esta farsa termina hoy, supongo, dijo Beatriz, erguida, con los ojos brillantes. Había regresado. Detrás de Kenjaku, Emilia y Ricardo se acercaron. Ricardo alzó su espada. Emilia invocó una hoja de hielo del tamaño de un árbol. Kenjaku sonrió. Y cambió de forma una vez más. ¿Dónde diablos está ese tipo? Gruñó Ricardo. Estoy detrás de ti. ¿Eh? Antes de que pudiera reaccionar, sintió una palma en el pecho. Su cuerpo se paralizó. Hechicería de proyección. Técnica de Naobito Zenin. Kenjaku atacó. Ricardo salió disparado por los aires. Emilia apenas tuvo tiempo de girarse. La palma de la mano le golpeó el estómago. Su cuerpo se paralizó. Acto seguido, fue lanzada contra una columna. Ninja. Rugió Beatrice, lanzando una tormenta de cristales contra Kenjaku. Pero él ya se había ido. Apareció frente a ella con la velocidad de Naobito y, sin dudarlo, la golpeó en el abdomen. Beatrice salió disparada por el suelo, rodando como una muñeca rota. Kenjaku, con una calma inquietante, volvió a mirar a Subaru. Y comenzó a caminar hacia ella, paso a paso. Beatrice luchó por mantenerse en pie, con la sangre temblando. Tú, no eres mi Subaru, supongo. No, respondió con una sonrisa torcida. ¿Por qué tú lo mataste? Beatriz se quedó paralizada. Aquel golpe no fue físico. Le afectó al alma. Condenas a quienes huelen a brujas, siendo tú la hija de Echidna, la bruja de la avaricia. ¿No te parece un poco hipócrita? Kenjaku se detuvo a 1 metro de ella. Sinceramente, ese chico debería haberte dejado pudrirte en esa biblioteca. Cualquier otro espíritu lo habría hecho mejor. Beatriz apretó los dientes, lista para responder. No tienes derecho a hablar de... Pero su voz se quebró. Una oleada de mareo la invadió. Sus piernas flaquearon. ¿Qué me está pasando? Se desplomó de rodillas, jadeando. Kenjaku ladeó la cabeza con fingida compasión. Ah, por fin. Tardé más de lo esperado. Mientras dormías, te lancé una maldición. Una que te drenaría casi todo el maná, justo cuando más lo necesitaba. Levantó la mano.
Y ahora, Beako, es hora de que te unas a mí. El cuerpo de Beatriz comenzó a brillar con un tono púrpura enfermizo. Su espíritu se retorció, deformó, y fue arrastrado hacia las manos de Kenjaku. ¡Ah! Gritó, su voz resonando por todo el pasillo. Los demás, aún conmocionados por la paliza anterior, alzaron la vista. Y lo vieron. Vieron cómo Beatriz era absorbida. Su cuerpo se deshacía. Su alma era arrancada. Beatrice. Gritó Emilia, cargando con su espada de hielo, lista para decapitar a la impostora. Los demás reaccionaron al instante. Rem alzó su estrella matutina. Julius invocó a sus espíritus y desenvainó su espada. Garfiel rugió, con los músculos tensos. Ram, aún herida, alzó su varita. Wilhelm e Inkel cargaron con sus espadas. Feld corrió con su cuchillo. Priscilla encendió su espada Yan, cuyas llamas se arremolinaron. Todos se abalanzaron sobre él. Pero Kenjaku ya lo había previsto. Inversión de técnica maldita. Gravedad. Una fuerza aplastante cayó sobre ellos. No solo peso, sino una presión que les destrozó el alma. No podían moverse. No porque no quisieran, sino porque no podían. Solo podían observar. Beatriz seguía gritando. Su cuerpo ya no le pertenecía. Su esencia se desmoronaba. Por favor, Kenjaku, para, suplicó Emilia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Kenjaku no la miró. No le importaba. Ayuda, por favor, susurró Beatriz, apenas audible. Y entonces, silencio. La luz violeta se desvaneció. Beatrice había desaparecido. En su lugar, una esfera azul flotaba en la palma de Kenjaku. Beatrice estaba muerta. Kenjaku contempló la esfera por un instante. Luego se la tragó. El sabor era repugnante. Como a jabón y uñas. Pero no importaba. Potencial aceptable, murmuró. Desactivó la técnica. La gravedad desapareció. Los cuerpos quedaron liberados. Kenjaku estiró los hombros. No soy fan de las peleas como las de Sukuna, pero esto está resultando bastante entretenido. Los demás se levantaron lentamente. Aún en estado de shock. Aún incapaces de asimilarlo. Bien, ¿quién sigue? La respuesta fue unánime. Todos cargaron. Emilia abrió el camino, apuntando directamente a su cabeza. Kenjaku, ahora Kasimo, esquivó el ataque con un salto eléctrico. Estaba a punto de contraatacar, pero Aldebarán, desde el suelo, le atrapó los pies con magia de tierra. Ahora, Garfiel. Garfiel atacó como un rayo, golpeando a Kenjaku en el estómago. Este salió disparado contra una pared. Pero él contraatacó rápidamente. Activó Corleonis. El daño se transfirió a Garfiel, quien cayó de rodillas, jadeando. Los trillizos lanzaron un grito sónico sincronizado. Kenjaku desapareció con una providencia invisible, pero Julius estaba esperando. Un tajo preciso. Kenjaku lo redirigió hacia Ram. Ella gritó, pero se mantuvo en pie. Rom apareció detrás de él, con la maza en alto. Muere, bastardo. Kenjaku intentó transformarse en Elsa para escapar, pero Aldebarán lo esperaba al otro lado. No tuvo tiempo de reaccionar. Fue golpeado por ambos lados. Rem no desaprovechó su oportunidad. Su estrella matutina le dio de lleno. Kenjaku voló a través del pasillo. Etsu remató con un hechizo de fuego. Kenjaku se estrelló contra la pared. Herido. Respirando con dificultad. Todos estaban de pie frente a él. En guardia. Listos para poner fin a esto. Emilia dio un paso al frente. ¿Tienes algo que decir, Kenjaku? Su voz era gélida. Su mirada, de fuego. Por primera vez, parecía que lo tenían. Una chispa de esperanza se encendió. Pero esa esperanza se desvaneció en un instante. Kenjaku sonrió. Y formó un sello con la mano. Expansión del dominio. Notas. Todo se fue al traste muy rápido, jeje. Por cierto, puede parecer un fallo argumental que Kenjaku pudiera derrotar a todos tan fácilmente, pero sinceramente, creo que los candidatos y los caballeros no habrían sabido cómo reaccionar ante habilidades que nunca antes habían visto. Tiene sentido, aunque quizás me he obsesionado un poco con el gato tuerto, jeje. Bueno, en el próximo capítulo habrá algo interesante además de la continuación de la lucha entre Kenjaku y los candidatos. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida.
Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, mis queridos suscriptores. Quería subir los vídeos ayer, pero con lo que pasó ayer con el terremoto se fue la luz y cuando volvió no había señal, y también el susto se me olvidó por completo subirlo. Para mi suerte ya lo tenía editado el vídeo y lo había guardado, pero bueno, dejen su like y suscríbanse si les gustó el vídeo, y también comenten qué les pareció este capítulo. Shonjaku se despide, chao.